Pues segundo día de congreso, el colegio, bueno, trajo a invitados, nos ha llenado este escenario de muchas propuestas, de muchas innovaciones, pero sobre todo está trayéndonos también una parte muy importante que es la de los concursos, la de empezar a ser más participativos en el ambiente laboral de arquitectura, y en esta ocasión nos acompaña Eric Robles. Él obtuvo una mención honorífica en un concurso internacional. Hola, Eric, bienvenido. Platícanos un poco sobre tu firma, tu empresa, y después entramos al concurso. Sí, claro. Mira, antes que nada, Liliana, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación al Colegio de Arquitectos y este congreso que no he tenido la oportunidad de estar tanto en las conferencias por tema de escuela, sigo siendo estudiante, pero hoy que estoy escuchando a mi director de carrera, Bernardo, la verdad el trabajo que están haciendo es muy, muy bueno, súper interesante. Claro. Al final, el trabajo que buscamos realizar en la oficina, pues un poco va con estos cuestionamientos y estas reflexiones en torno que vamos a hablar un poco a lo largo de la entrevista del concurso. Al final, Arquitecturar es una oficina joven que busca combinar esta experiencia laboral de gente mayor, gente que está con mucho más tiempo en la práctica, junto con todas estas inquietudes y todas estas ideas que tenemos a veces nosotros los jóvenes. Para nosotros es muy importante buscar el elemento o en el mismo proyecto este elemento que puede ser multifuncional, con esta flexibilidad que nos permite dar una solución, una serie de soluciones al cliente y también a sus necesidades, ¿no? También creemos que la arquitectura es totalmente contextual y es un hito histórico y de sitio que también no nos negamos a las tecnologías más recientes, al uso de la computadora, todas estas nuevas formas de producir arquitectura digital, pero también al ser mexicanos, pues también tenemos como toda esta parte del contexto histórico, esta parte de la artesanía que se nos hace muy importante y que enriquecen el trabajo y que ahondan otra vez en la arquitectura del sitio que responde a pues, nuestra cultura, nuestro país y pues al final a nuestros intereses. Sin duda, has mencionado muchos conceptos que ahorita vamos a ir retomando a lo largo de la charla. Platícanos primero, ¿de qué va el concurso? ¿Quién lo promueve? ¿De qué escuela eres además? Y primero, ¿cuáles fueron las bases para entrar? Sí, mira, el concurso es organizado por la plataforma Arc Out Loud, que es una plataforma internacional que siempre busca hacer concursos muy utópicos. Son ideas que son locas y las propuestas también tienen que ir como en esa dirección, ¿no? Es una plataforma que se dedica a hacer concursos internacionales todo el tiempo, acaba uno, empieza otro. Yo actualmente sigo siendo estudiante, voy en la Universidad de Anáhuac, curso séptimo semestre, y este concurso fue de hace un año, cuando iba en quinto semestre. Fue en el taller de proyectos. Los profesores decidieron, bueno, vamos a meternos todos al concurso, todos de manera individual, pero al final es una convocatoria abierta, no necesariamente es para estudiantes o simplemente entra quien quiera, ¿no? Al final fue la excusa para los profesores de hacer el proyecto. El proyecto consistía en hacer un estadio profesional de fútbol en uno de los basureros más grandes del mundo, que es en Lagos, en Nigeria. Entonces, desde ahí como el planteamiento es interesante, ¿no? Claro. Y mencionabas, y aquí ya podemos entrar un poquito en materia, mencionabas hace un rato que la arquitectura inicia sin duda desde el lugar. Ahorita nos empiezas a marcar la directriz, ¿dónde está emplazado? Es un lugar que no me imagino, pero vemos una imagen y es fuertísima, ¿no? De primera instancia. Sí, más o menos, justo esta era la portada del concurso, porque lo más alucinante es que
el proyecto, o sea, el basurero, el que es un vertedero de los más grandes con 1 kilómetro de extensión, habitan personas. Entonces, habitan casi una cantidad, me parece, de 250,000 personas que trabajan, llega esa suma a 500,000 personas, ¿no? Entonces, es un foco de economía, de vivienda muy fuerte y que sí, como dijiste, Lagos, Nigeria, es algo totalmente fuera de nuestro contexto, pero la realidad es que tuvimos una visita al vertedero en Iztapalapa, que la gente también vive ahí, que la gente también trabaja al separar la basura y revenderla con todos, ya sea en plástico, en metal o al final todos estos residuos que pueden volverse monetarios y funcionan de manera muy similar, ¿no? Nada más que sí en extensión es totalmente grande. Este es un mapa en el que podemos ver cómo hay una avenida principal que cruza por en medio del vertedero y solamente una escala más o menos de un estadio profesional para 40,000 personas, nada más como para ir dimensionando la masividad en cuanto a escala que el proyecto requería. Ok. Tenía una extensión de 1 kilómetro de largo, de extremo a extremo. Y más o menos esta es la propuesta, esta especie de master plan, en el sentido de que era entender que la gente que vivía en Lagos y que habitaba en el vertedero, vivía ahí, trabajaba ahí, comía de ahí, o sea, era su vida y tampoco podíamos llegar con esta idea como yo te vengo a salvar y yo te voy a desplazar y yo te voy a decir cómo vivir. No, o sea, simplemente es entender que es un estilo de vida que no vamos a cambiar, simplemente es buscar esas oportunidades y cómo a partir de las destrezas y de las habilidades ya existentes hacer un ligero ajuste para mejorarlo, ¿no? Entonces, si la gente vive de ahí separando, se les llaman excavadores de basura. Si la gente vive de excavar, pues vamos a formalizar un poco eso y a partir del análisis del sitio, que la verdad hoy la tecnología nos brinda, o sea, está Google Earth, Google Street View, todo eso, nos brinda cómo a partir de un análisis de acupuntura, como en un radio de 3 kilómetros, en un radio de 5 kilómetros, habían plantas de reciclaje, plantas de tratamiento, plantas también de fabricación de plástico. Entonces, un poco la propuesta iba en esta serie de torres. Estas torres que funcionaban un poco a partir de una especie de andamiaje, ¿no? Un poco la idea de que no está terminado, ¿no? Tienen esta capacidad de expandirse y que al final estas torres podían ser multifuncionales para tener cualquier uso, ¿no? Esta primera es la torre tipo, en la que a partir de una planta y también permitir que la gente se apropiara de ellas, recubriéndolas con los materiales que ellos querían, hacer esta serie de torres en distintos lugares, en una trama que se fue haciendo a través de cables, cómo ir conectando la basura para irla mandando a distintos lugares, una especie como si fuera una mina de oro. Tratar la basura como si fuera oro. No, se me hace increíble que, bueno, en un inicio nos decías, es el desarrollo o fue el proyecto de un estadio. Y bueno, tú decías, ok, un estadio, seguramente desplazaron en cierta área del predio y se acabó. Esto es un proyecto social, un proyecto de directriz, como bien decías, ahí ya hay economía, ¿no? Toda la economía y el financiamiento que da la basura, la separación, el reciclaje, bueno, tú llegaste a alterarles. Seguramente si esto se hiciera realidad, te linchan, primero que nada. Pero lo interesante aquí es cómo das respuesta a una situación real, social, a través de las torres. Sí, o sea, el estadio, la realidad es que quedó a segundo término. Y en todas las propuestas del concurso quedó a segundo término. Claro. Porque al final el estadio es un catalizador y un generador económico de cambio social,
¿no? Y cuando a partir del análisis de Lagos, uno se daba cuenta cómo todo faltaba excepto un estadio, ¿no? O sea, el estadio era como en la lista de prioridades la menor. Entonces, pero había escasez de agua, había escasez de electricidad, había escasez de muchas cosas, ¿no? Entonces, aquí en el master plan se puede ver cómo estas líneas rojas son esta especie de cables, ¿no? Okay. Entonces, es más bien como una propuesta que a partir de esta serie de cables y un entramado, como si fuera un cable bus, o sea, se empieza a mandar la basura a distintos lugares. Entonces no va a dejar de ser basurero, funciona y lleva 20 años funcionando así, ¿por qué debería de cambiarlo? Entonces, respetar como el uso que ya tiene, lo que hace la gente y solamente eficientarlo y mejorarlo, ¿no? Entonces, esta serie de torres que se ven aquí en los diagramas, en estos isométricos, pues proponían eso, ¿no? La torre tipo, que podía tener vivienda, tenía cualquier otro tipo. La torre agua, que al final, a partir de esta especie de paraguas y a partir de filtros naturales, ya sea con grava, arena, tierra, se puede limpiar el agua, porque Lagos también es una ciudad bastante lluviosa. Y la torre eléctrica, ¿no? Que a partir de estos paneles fotovoltaicos en la fachada se podía generar esta energía eléctrica. Entonces, ¿por qué ahora no, en vez de mandar más basura, se mandan baterías, ¿no? Recargadas a las escuelas que estén a los alrededores? Bueno, bien lo dice Richard Rogers en su libro de Ciudades para un pequeño planeta. Esta es una microciudad donde después de ser un basurero podemos crear ciudad, podemos crear vivienda, podemos crear trabajo. Y también, esta ya es la planta del estadio, que sí se proponía una trama con una modulación que partía de la unidad mínima de 5x5, o sea, estas primeras torres que vimos miden 5x5, pero obviamente con esta capacidad de expandirse, regresando otra vez a esta cuestión como del andamiaje, como la ciudad no está construida del todo, siempre está en constante cambio. Sí. Y permitir justo eso, ¿no? Que la realidad tiende al desorden, al caos, y por qué no adaptarlo y decir, está bien, la gente se debe apropiar de la arquitectura, claro, y del sitio, porque es para ellos, así no es para mí. Para el arquitecto. Exacto, que es muchas veces esta como manía del arquitecto de ordenar. Y justo me gusta a mí esta planta porque sí, al final la propuesta era una trama totalmente ortogonal, pero justo en esta esquina se ve cómo está punteado, ¿no? Entonces, cómo uno propone primero el cable que conecta dos puntos, ¿no? Pero al final sí, la misma comunidad quiere empezarse a anclar de esa infraestructura, puede hacerlo y puede empezar a crecer de manera orgánica. Claro. Pero es brindar la infraestructura, que justo creo que fue el acierto del proyecto. Cómo no fue una solución arquitectónica, sino fue una solución de infraestructura, donde también casi la arquitectura o el espacio habitable queda en segundo plano, porque al final la infraestructura nos brinda nos satisface las necesidades básicas que todos tenemos. Claro, pues esta es una tesis, prácticamente es una tesis, y pudiéramos sacar de aquí más hilo, porque traes todo un estudio social, económico, y que eso es la arquitectura, finalmente. Entonces, por eso la importancia de que ustedes, como bien lo decías, con ideas nuevas, nos alimenten a las viejas generaciones y traigan pues este sentido de novedad, ¿no? De nueva ciudad. Sí, y que muchas veces ahorita está muy de moda el término arquitectura social, ¿no? Al final, la arquitectura siempre tiene una connotación elitista en la que hace tangible el poderío económico, el poderío político, ¿no? Y últimamente ha tenido un torno en el cómo hacemos arquitectura, para quién la hacemos y en verdad para quién ayudamos, ¿no? Entonces, fue una oportunidad súper interesante para cuestionarse eso, ¿no? O sea, cómo nosotros como arquitectos igual dar ese torno, voltear a ver la gente que vive en el vertedero
y no podemos llegar con una bomba y decir, bueno, ya, tabula rasa, Claro. y empezamos y este es mi superproyecto y súper bonito, ¿no? O sea, Sin duda. sobre todo un tema de sensibilidad, ¿no? Con la gente, con el usuario y buscar cómo a partir, me acuerdo que aquí justo es una pendiente natural en el terreno, y decir eso, porque un estadio debe tener como, bueno, era el estadio por etapas, eventualmente se iban a poner tribunas, pero en una etapa inicial no necesitas más que sentarse en esta especie como de meseta y disfrutar del partido, ¿no? También entender el estadio de fútbol no solamente como un proyecto que va a funcionar 2 veces a la semana, ¿no? Sino también puede ser un área de auditorio, de conciertos, o sea, otra vez regresando al tema de la multifuncionalidad, ¿no? Claro. Temas de flexibilidad que hoy están bastante de moda. Claro. Pues más que el proyecto del estadio, es el proyecto de infraestructura, como bien lo dijiste, y pues hay que aprender de estas nuevas generaciones. ¿Dónde pudiéramos consultar más? ¿Hay alguna plataforma donde pudiéramos meternos a las plantas, a las fachadas, a lo que quedó al final? Sí, al final en la plataforma de la página de internet está la lámina, este fue el render con el que concursé. Me gustó dejarlo todo en blanco porque al final habla justo de esa posibilidad del blanco para cualquier material, ¿no? Si la gente quiere llenar este panel de madera, de aluminio, de concreto, lo puede hacer, ¿no? O sea, al final el blanco permite esta sensación de que no está acabado, ¿no? Y es esta idea de que la ciudad nunca va a estar acabada. Es el invento más grande de la humanidad, el más complejo porque todo el tiempo está en constante cambio. Ok. Esa fue la maqueta, bastante experimental igual, donde hay como 3 capas, el nivel tierra, que es la basura, el nivel de las torres y el nivel aéreo, que son los cables, ¿no? que van conectando todas estas torres. Esta fue la lámina, que al final es un gran diagrama. Mis profesores me regañaron mucho diciendo que porque no ponen una planta y un corte, pero dije que así se podía explicar la idea y pues al final funcionó. Regresando un poco al tema, como conclusiones, que al final el proyecto, más que una búsqueda como el objeto arquitectónico, es más bien una búsqueda de entender la arquitectura como un proceso, ¿no? Y como una serie de acciones y de actividades, más que la masa y el objeto y dónde estamos, ¿no? Entonces, es buscar las ventajas y las destrezas ya existentes y ver de qué manera se pueden hacer estos ajustes para mejorar el estilo de vida, ¿no? Y que el estilo de vida no solamente es las 4 paredes y el techo, sino es el cómo interactuamos, cómo obtenemos dinero y cómo vivimos, al final de cuentas. Sin duda, lo hemos hablado a lo largo de las pláticas y han sido temas importantes en el Congreso, que finalmente lo que requerimos es bienestar, crear bienestar, pero tú hiciste una aportación importantísima que es el proceso, cómo llegamos a eso, ¿no? Sí. Realmente lo importante. Y también, aunado un poco a la pregunta que me hacías de dónde poder seguir viendo este trabajo, pues al final en la oficina en la que trabajamos, pues todos estos cuestionamientos y todas estas reflexiones van mucho en torno al trabajo que buscamos desarrollar. Ahí están nuestras redes sociales, nuestra página, y al final también están las 2 cuentas de Instagram, donde junto con Socio, que es mi hermano, publicamos generalmente el trabajo y pues, todo lo que estamos haciendo. Pues ya que las redes sociales y obviamente la gente joven ya deja sus redes sociales, pues ahí podemos seguir todo y seguramente vamos a aprender muchísimo entrando a estas cuentas y pues gracias por explicarnos el proyecto, es muy interesante, todo lo que conlleva para justamente todo el proceso es muy bueno. Muchísimas gracias, Eric, por acompañarnos. Gracias.